en el cuarto lugar porque se les ha venido Cadre y Alejandro Valverde. Y listo, aquí está la pancarta y Cruz gana el premio de montaña en el Alto de la Cruz, el señor Rui Costa. Y Amayo intensamente y Costa se va por la etapa, un contrarrelojero, 2 veces campeón de su país en contrarreloj individual, va por la tercera etapa del Tour de Francia hace 15 segundos que ha pasado por el puerto de montaña y sigue lloviendo, es que no ha escampado, el chaparrón está durísimo allí en el marco de esta etapa, cuando también sobre Kwiatkowski, el chico del Omega, el segundo de la clasificación de los jóvenes. Kwiatkowski que se queda Peter Bellis también allí. Aquí acelera ahora el equipo del Saxo Bank. Jairo, tenga la amabilidad. Laurent Ten Dam, que es el décimo en la clasificación general, ¿cuánto le toma o tiene de diferencia con relación a Alejandro Valverde, que ocupa la casilla número 11? Ya Valverde es décimo en este momento en carrera. Ya decíamos, Valverde tendría 2 objetivos: ir a meterse en el top 10 de la clasificación general individual y tratar de enganchar a Nairo Quintana, pero creo que van a cumplir el primer objetivo, que Valverde sea décimo en la general individual, como en este momento lo está consiguiendo. Y usted, ¿cómo durmió?